Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Y hoy quiero compartir contigo, hablar sobre la frustración. En estos días estaré compartiendo algunos temas sobre la frustración en el ser humano. Muchas veces nos frustramos en diferentes áreas de la vida, pero hoy quiero compartir solamente un punto, la parte económica. ¿Cuántas veces has planeado, has proyectado cosas y no te han salido como tú quieres? Le pasó a Pedro, le pasó a otras personas que tenían una buena profesión, ellos tenían herramientas, ellos eran buenos profesionales en su rubro, ellos eran pescadores y ellos sabían pescar, ellos ya sabían, conocían la metodología de que cuando tiraban las redes, sabían trabajar, como muchas veces tú sabes trabajar, sabes hacer esto, sabes hacer lo otro, ¿no? Pero cuántas veces no salen las cosas como uno quiere. En Lucas capítulo 5 versículo 4 dice que Jesús había terminado de hablar a las multitudes y en un momento le dice a Simón, le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice que Pedro, llamado Simón, dice que estuvieron toda la noche tirando las redes y nada habían pescado. Pero dice que ahora Jesús les dijo: echad vuestras redes para pescar. Y le contestó Simón, le dijo: Maestro, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Quiere decir que Simón estuvo con otras personas, estuvieron toda la noche y no habían pescado nada. Estaban frustrados. Imagínate estar trabajando toda la noche y no sacaste nada de ganancia porque no trabajaste, te esforzaste, hiciste un montón de cosas, pero no habían pescado. No habían pescado nada. Estaban frustrados. Imagínate qué frustración estar toda una noche trabajando y no sale nada, ¿no? Y así estaba Pedro, llamado Simón, así estaban los otros pescadores que sabían pescar, que tenían su profesión, ellos trabajaban, vivían de eso, ellos sabían bien saber pescar, pero en ese día sucedió que no habían un pescado. Se esforzaron, hicieron todo lo que ellos sabían hacer, pero nada había acontecido. Y muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Tú puedes tener el conocimiento, tú puedes saber esto, saber lo otro, un montón de cosas, pero sucede que no te salen las cosas. Le pasó a Simón, no le salió en esa noche y ellos se sentirían frustrados. Y así nos sentimos muchas veces nosotros. Circunstancia de la vida, tenés que pagar las cuentas, tenés que hacer esto, lo otro, y no te alcanza, ¿no? Con tus conocimientos podés hacer esto, planeás, voy a hacer lo otro, pero tampoco te sale. Y dice que Simón le dijo a Jesús: Señor, Maestro, en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Mire la multiplicación, la bendición que Jesús, por haber obedecido, por haber hecho caso a Jesús, dice que recogieron, era tanto los peces que se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos, y ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Era tremendo. Ellos hicieron caso a Jesús de esa frustración que ellos habían tenido toda la noche, pero en esta vez permitieron que Jesús obrara para bien. Ellos le hicieron caso a Jesús, abrieron sus puertas y dice que fue grande la cosecha de peces. Y así hoy el Señor quiere quitar esa frustración que tú estás teniendo, esa frustración que te trae desánimo,
esa frustración que te trae una depresión porque tal vez no estás saliendo hacia adelante, no como tú querías y no salen las cosas, parece que vuelven para atrás. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios, si permitís que Jesús entre a tu economía, si permitís que Jesús haga como hizo con Simón Pedro. Dice que Simón Pedro dijo, en tu palabra, Señor, en tu palabra echaré la red. Y en esta hora el Señor quiere que tú le dejes entrar a tu vida, a tu corazón. Permite que Jesús entre a tu familia, que Jesús entre a tu hogar. Si tú permites que Jesús entre, vas a ver cómo se va a multiplicar. Así como se multiplicó, dice, esa red estaba vacía al principio. No había peces. Pedro estaba tan frustrado. Pero dice que cuando permitió que Jesús entrara, hizo caso a Jesús, dice que esa barca, esa red se llenó de peces. Y el Señor quiere multiplicarte. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tus manos. Si tú permites a Jesús que entre a tu vida, Él va a bendecir, Él va a abrir las puertas, las ventanas de los cielos para tu vida. Va a descender esa lluvia de bendición. Si tú lo crees y tú permites que Jesús entre, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Permítele, créele a Jesús. Créele a su palabra en esta hora. Si tú dejas que Jesús entre, vas a ver la mano de Dios en tu vida. Tira la red, pero con Jesús. Simón había tirado la red primeramente y él no había pescado nada. Estuvo toda la noche. Pero luego él tiró la red cuando Jesús le dijo que tirara. Y muchas veces nosotros estamos tirando la red por nuestra propia fuerza, tiramos la red por nuestro propio conocimiento, como yo sé esto, yo sé lo otro, y muchas veces no pescamos. Pero si te has sentido frustrado, dale la oportunidad. Tira la red, pero esta vez con Jesús. Si tú permites que Jesús entre a tu vida, Jesús te va a ayudar cuando tú tires esa red. Vas a traer multitud, vas a traer peces a tu vida. Dios te va a bendecir en la economía. Dios te va a ayudar a pagar las cuentas. Pero tenés que permitir a Jesús. En otra ocasión vemos en San Mateo capítulo 17 versículo 24. Vemos que estaba Pedro y Jesús ahí y dice que vinieron a cobrarle a Jesús el impuesto. Y dice que Pedro le dijo a Jesús, estos vienen a cobrar el impuesto. Era el impuesto hacia el templo, ¿no? Y dice que Jesús le dijo a Pedro, ve al mar y cuando agarres el primer pez, pesques, abre la boca y saca la moneda. Y con esa moneda ve y paga tus impuestos, los tuyos y los míos. Dice que Pedro fue en obediencia. Dice que cuando encontró el primer pez pescando, dice que abrió la boca de ese pez y sacó una moneda. Y ahí pescó y ahí sacó esa moneda. Y dice que con esa moneda fue y pagaron los impuestos. Ahí Jesús hizo otro milagro. Si tú permites, Él va a hacer un milagro en tu vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer esos milagros que tal vez parecen cosas de loco. Pero cuando tú permites que Jesús venga a tu vida, Él va a extender su mano en tu vida y Él va a suplirte en cada área de tu vida. En el área económica, Él quiere ayudarte a pagar las cuentas, las deudas, todas esas cosas que muchas veces nos frustran. Por más que tengamos profesión, tengamos esto, tengamos lo otro, muchas veces las cosas no salen. Pero cuando tú dejas que Jesús entre a tu vida, Dios te va a quitar, el Señor va a sacar la frustración que hay en tu vida. Jesús le sacó la frustración a Pedro, siendo un hombre sabiendo trabajar, pero no le salían las cosas. Hoy el Señor quiere ayudarte. Permítele a Él que entre a tu vida y vas a ver
cómo te va a empezar a ir mejor en esta vida. Pero confiando en Jesús. Cuando Jesús llega a un corazón, llega a una vida, las cosas cambian. El Señor extiende su mano. Por eso te aliento en esta hora a que permitas que Jesús entre a tu corazón. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu hogar. Cuando tú permites que Jesús entre a tu hogar, a tu casa, las ventanas de los cielos se van a abrir. Se van a abrir esas bendiciones para tu vida. Pero permítele. Escucha la voz de Dios. Escucha su palabra. Y Él va a extender su mano sobre ti. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu hogar, tu economía. Que el Señor extienda su mano. Él conoce tus necesidades. Él conoce los momentos que estás viviendo. El Señor quiere extender su mano. Pero permítele que Jesús entre a tu corazón. Que entre ahí donde estás. En ese lugar donde estás. Dile: Jesús, ayúdame, Señor. Así como ayudaste a Pedro. Yo quiero que tú, quiero tirar la red, pero con tu ayuda. Permítele a Él. Dejemos muchas veces de lado nuestro orgullo. Dejemos todas esas cosas, la autosuficiencia, no, porque yo lo puedo. No, muchas veces no podemos. Nos frustramos en la vida. Pero es hora que Jesús entre a tu vida. Decirle: Jesús, yo quiero tirar la red, pero contigo. Y vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Y que el Señor siga extendiendo su mano de poder sobre tu vida y sobre tu familia. Si te ha gustado este video, no te olvides de compartirlo, darle like y tocar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.